niños, les doy la bienvenida a una clase más de Educando TV. Yo soy la maestra María y hoy vamos a hablar sobre la historieta, cuál es su función, cuáles son sus características y cómo hacer una historieta. Seguramente ustedes ya tienen mucha información, seguramente ustedes han leído historietas porque son muy bonitas, muy interesantes. Y lo que tenemos que aprender nada más el día de hoy, bien facilito, es qué es, cuáles son sus elementos y cómo podemos hacer una, a partir de una historia. Entonces, ¿qué es una historieta? ¿Qué es lo que ustedes saben acerca de una historieta? La primera historieta con la que yo tuve oportunidad de leer cuando era niña, era una historieta que se llama Memín Pinguín. Era muy bonita, muy interesante y la verdad me ayudó mucho porque fue así como yo aprendí a leer mejor. Entonces, seguramente ustedes tienen algunas de su preferencia y si no, empiecen a buscarlas en los puestos de revistas. Bueno, ¿qué es una historieta? Una historieta, niños, es una secuencia de imágenes con texto que cuentan una historia, Eso es una historieta. ¿Y cuáles son sus elementos? Todas las historietas tienen un elemento que se llama cartel. Y el cartel es por ejemplo, lo que vemos acá. La mamá de Juan le daba de comer pollito todos los días. Esto es el cartel, pero nosotros se los podemos explicar de la siguiente manera. El cartel sirve para poder explicar lo que no podemos meter en un diálogo, lo que no podemos meter en los globitos de diálogo, eso va en el cartel, como que explica la situación, la imagen, ¿verdad? Ahorita vamos a ir colocándolos en el pizarrón. Por ejemplo, dice aquí cartel, sirve para dar un mensaje. Lo vamos a colocar acá. Este es el cartel. Y para eso sirve, para explicar lo que no puede ir en un diálogo. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es el otro elemento que nosotros conocemos de una historieta? Las historietas tienen este tipo de palabras, ¿verdad? ¿Saben cómo se llaman? Se llaman onomatopeyas. Pum, cas, sas. Son onomatopeyas. No son palabras en sí, son sonidos, ¿verdad? Que hacen las cosas. Entonces, ese tipo de onomatopeyas están casi siempre con letras así muy fuertes, entre signos de admiración y a veces ocupan todo el espacio de una viñeta. Bueno, entonces vamos a colocar acá, ¿qué es una onomatopeya? Una onomatopeya representa los ruidos que producen los actores. Lo vamos a colocar acá. Ese es el otro elemento de la historieta. Llevamos dos. Cartel y onomatopeya. Continuamos entonces. Lo tercero es el globo. Todas las historietas traen un globo que puede ser de esta manera, así, como está acá, muy sencillito, o puede ser así. Los globos son los que encierran los diálogos que se están presentando en una viñeta, ¿verdad? En una historieta. Entonces, el globo sirve para escribir los textos de los diálogos. Y hay diferentes tipos de globos. Hay unos especiales para gritar o para escribir las onomatopeyas, hay otros para expresar que el personaje está pensando, hay otro, por ejemplo, que es para cuando gritan, otro que es solamente como que es para una conversación. Bueno, entonces tenemos globos. ¿Qué más hay en una onomatopeya? En una onomatopeya también hay viñetas. ¿Qué son las viñetas? Las viñetas son este cuadro
Cada uno de estos cuadros son las viñetas, cada uno de los cuadros. Es la organización de la historieta en escenas. Dice acá, viñeta organiza las escenas de la historia. Entonces, esos son los elementos. También son los dibujos. El dibujo es otro elemento de la historieta y lo podemos ver en las historietas. Lo que más sobresale, lo que más resalta son los dibujos. Una historieta sin dibujos, pues no, ni con puro diálogo no nos enseña nada, no nos dice nada, no está completa. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué es una historieta? Es una secuencia de imágenes con textos que cuentan una historia. Sus elementos son el dibujo, lo vemos acá, el cartel, que es lo que está acá, que sirve para dar un mensaje, para expresar la situación, lo que no puede ir en un diálogo, la onomatopeya, que son los sonidos que producen los ruidos que se producen, los globos, que es como este que está acá, pero hay otros, como el que encierra las onomatopeyas o los pensamientos, y también la viñeta, que son los cuadritos. Bueno, hasta ahí ya sabemos qué es una viñeta, cuáles son sus elementos más importantes y para qué sirve una historieta. Pues para contar una historia de una manera divertida, con muchas imágenes, de una manera atractiva. Esa es su función. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue en este momento, niños, es que nosotros aprendamos a hacer una historieta. ¿Cómo vamos a hacer una historieta? Porque es muy fácil decir, pues la historieta es esto. Es muy fácil identificarla, ¿verdad? Pero ¿cómo la podemos hacer? Si a ustedes les dejan de tarea o dentro de su salón les dejan hacer una historieta a partir de un cuento, de una narración, pues a veces nos complicamos mucho, ¿verdad? Decimos, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo le voy a hacer porque quisiéramos representar todo en dibujos, pero es demasiado? Entonces, el día de hoy yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer una historieta. Lo primero es elegir para hacer, ¿cómo voy a escribir aquí? ¿Cómo hacer una historieta? ¿Qué es lo primero? Pues lo primero es elegir la historia. Elegir la historia. Que generalmente viene escrita así, en puro texto, ¿verdad? Y con pocos dibujos. Yo elegí la historia de El Maíz y la Riera que les leí en la sesión anterior. Para no perder tiempo en leerla, entonces vamos a recapitular lo más importante de esta historia y vamos a tratar de recordar de qué trataba El Maíz y la Riera. A grandes rasgos, esta historia nos dice que la Riera antes era gordita y que ahora es flaquita porque la obligaron, un hombre que se llamaba Leonel, la obligó a que ella contara cuál era el secreto para cultivar el maíz. Y ella, muy valiente, no lo contó, por lo tanto le apretaron la cintura tanto que le quedó chiquita. Sin embargo, fue salvada por otros pobladores de ese mismo lugar y en agradecimiento, la Riera le enseñó al ser humano a sembrar el maíz. Bueno, entonces de eso trata la historia. Yo ya la elegí, ya elegí la historia. Lo segundo que tenemos que hacer después de elegir la historia es dividir la historia en escenas. Dividir la historia en escenas. Pensar, pues, ¿cuál será la primera escena? Pues la primera escena voy a presentar a la Riera gordita y cómo estaba la situación del lugar. En la segunda escena voy a presentar a Leonel y a decir cómo era. En la tercera escena voy a presentar cuando Leonel se encuentra con la Riera. En la cuarta escena voy a presentar cuando Leonel tortura a la arriera. En la quinta escena cuando la salvan. Y en la sexta escena cuando ella en agradecimiento les enseña a los pobladores a
cultivar el maíz. Entonces yo tengo que visualizar en cuántas escenas voy a dividir mi historia, pero primero la tengo que leer, entenderla muy bien para poder dividirla en escenas. Y cada una de esas escenas pues van a ser las viñetas. Bueno, ya una vez que yo elegí la historia, que la dividí en escenas, pues voy a empezar a hacer las viñetas. Voy a empezar a dividir mi hoja o mi cuaderno o el espacio donde voy a trabajar en viñetas, que son los cuadros. Estos cuadros son las viñetas. Es lo que voy a hacer, empezar a dividir. Después de empezar a dividir, voy a dibujar o a buscar recortes de la historia que me ayuden a ejemplificar cada una de las escenas, ¿verdad? Entonces, dibujar, escribir en los carteles, hacer los diálogos, es lo que sigue. Y por último, revisar la ortografía. Estos son los pasos que vamos a seguir para hacer nuestra historieta. Así que voy a retirar del pizarrón y vamos a empezar a hacer nuestra historieta. Quiero que ustedes me ayuden porque solamente de esa manera voy a poder terminarla y hacerla bien. Fíjense bien, entonces ya tenemos un paso, ¿verdad? Ya tenemos nuestra historia y ya pensé en la división de esa historia, en las escenas que va a tener. Bueno, entonces acá les voy a mostrar hasta dónde voy. Tuve que hacer un pequeño avance porque me iba a llevar mucho tiempo hacerlo aquí frente a ustedes todo. Sin embargo, no quiero que perdamos de vista el procedimiento. Lo primero que hice fue elegir, ya elegí, dividí la historia en escenas. Me van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenas. Son 6 escenas. Entonces, voy a colocar de una vez la siguiente parte para que ustedes puedan visualizar qué es lo primero que se tiene que hacer. Si la van a hacer en su cuaderno, pues dividan su cuaderno en las viñetas que van a utilizar. En el número de escenas, pues. La voy a colocar acá para que ustedes puedan verla bien. Entonces acá tenemos ya 6 escenas. En cada escena yo voy a escribir lo que está aconteciendo, lo que no puede ir en los diálogos. Y voy a hacer dibujos. Pero también antes de empezar con mi primera viñeta, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, tengo que dejar un espacio para el nombre de esta historia. En este caso, esta historieta se llama El maíz y la arriera. Y como no es una historia original que yo haya elaborado, tengo que escribir quién es el autor. El texto es de Mario Alberto Castellanos. La ilustración es de Ana Ochoa. De Ana Ochoa. Y la historieta, ya esta historieta fue hecha por Alejandro Vargas, que es un alumno, ¿verdad? Bueno, entonces toda esta información es la que yo tengo que poner en mi portada. ¿Y qué les parece? Para que no esté triste la portada, hay que ponerle también una imagen relacionada con la historia, ¿verdad? Entonces yo elegí esta imagen que es de Ana Ochoa y la voy a colocar acá.
Ahora, ¿qué sigue? Bueno, escribí el siguiente cartel, dice así. Hace mucho la gente no conocía el maíz. La arriera era la única que lo sembraba y no era flaquita, tenía la panza muy gorda como el maíz. Entonces a mí se me ocurre que en esa parte yo podría escribir, niños, podría escribir, ¿qué está pensando la arriera? ¿Qué podría estar pensando la arriera? Lo voy a hacer con color azul. Entonces el diálogo tiene que ser dentro de un globo normal. Voy a escribir lo siguiente. El maíz es perfecto como mi gran panza. Esto es lo que está diciendo la arriera. Lo voy a poner entre signos de admiración. Pero como no se lo está diciendo a nadie, lo está pensando, entonces, ¿qué les parece que yo haga mi globo correspondiente a cuando alguien piensa? Y le voy a hacer así, miren. Este es el globo correspondiente a cuando alguien está pensando en una historieta. El maíz es perfecto como mi gran panza, ¿sí? Y está observando el maíz. Entonces voy a colocar a un lado una imagen de lo que ella está pensando, que son los maíces, el maizal. Entonces, esa es la primera. Voy a continuar. En la segunda voy a hablar de Leonel. Dice, Leonel era un hombre fuerte y aprovechaba su fuerza para obligar a otros a obedecerlo. Y aquí está la imagen de Leonel. Pero, ¿qué cosa podría estar diciendo Leonel para representar lo que dice el cartel? Tendríamos que utilizar, por ejemplo, un diálogo, un globo de grito, ¿verdad? Entonces, voy a escribir aquí. ¿Qué podría estar diciendo? Me tienen que dar todo lo que consigan, ¿verdad? Porque dice que todavía no cosechaban en ese tiempo. Me tienen que dar todo lo que consigan. Porque como en ese tiempo todavía ellos no sabían sembrar, entonces, ¿de qué vivían? Pues de lo que pescaban y de lo que recolectaban. Entonces, pero eso no lo puedo dejar así, lo tengo que escribir en un globo que indica que este hombre lo está gritando, ¿verdad? Que este hombre lo está gritando. Entonces le voy a hacer así, para que salga de él. Me tienen que dar todo lo que consigan. Eso es lo que gritaba Leonel, porque aquí en el cartel me está diciendo que es un hombre fuerte y que aprovechaba su fuerza para obligar a otros a obedecerlo. Entonces, ¿cuál era la consigna de él? ¿Cuál era la orden de él? Que le dieran todo lo que consiguiera. Entonces, así le puedo hacer para representar esto. Siguiente, ¿qué más pasaba? Un día vio una arriera cargando unas semillas hasta su agujero. Entonces primero voy a colocar mi imagen, la imagen. Voy a colocar la imagen de Leonel observando a la arriera cargando unas semillas. La observó. ¿Y qué creen ustedes? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una onomatopeya de un sonido que él está produciendo. ¿Qué sonido producimos cuando vemos algo y nos intriga? Hacemos así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces son como puras M's, ¿verdad? ¿O me equivoco? Y como es un pensamiento, tiene que ir así. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Bueno, esa es una onomatopeya. Y le ponemos unos puntos suspensivos acá, miren. ¿Qué les parece? Para que quede mejor. Ahora sí, ya quedó mi siguiente viñeta, con su imagen, su onomatopeya, dentro de este tipo de diálogo, porque es un pensamiento, no estaba conversando con nadie. Continuamos. Entonces tomó a la hormiga con uno de sus largos cabellos y empezó a apretarle la cintura mientras gruñía, dice, mientras gruñía.
¿Y qué cosa querría él que le dijera la arriera en ese momento? Seguramente le estaba exigiendo que le dijera el secreto, ¿verdad? De dónde conseguía esos granos. ¿Y será que se lo estaba diciendo pacíficamente o se lo estaba diciendo a gritos? Seguramente a gritos, y como la estaba torturando, entonces acá le vamos a poner, dímelo todo. Dímelo todo. Y así, con este globo que significa gritos. Eso significa grito. Dímelo todo. Y la pobre arriera, ¿qué creen que está haciendo? ¿Qué creen que hace? Grita también, ¿verdad? ¡Ay! Vamos a ponerla aquí. ¡Ay! Muchas sí. ¿Qué les parece? Y signos también de admiración y también que representa que ella está gritando. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Estará bien o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, está bien. Bueno, ¿por qué le pongo estos de así como picos? Porque representa grito, acuérdense. ¿Por qué le pongo aquí como una nubecita y con puntitos? Porque representa pensamientos. Hasta este momento solamente hemos representado gritos y pensamientos. Ahora, ¿qué creen que pasó? En la historia dice que la arriera gritó y la gente inconforme se llenó de valor y fueron en su ayuda. Cuando fueron por su ayuda, pues todos pensaron que podían vencer a Leonel si eran varios. Entonces fueron varios. Acá está. ¿Qué cosa le habrán dicho? Deja a la pobre hormiga en paz, ¿verdad? Déjala en paz. Porque no podemos escribir tanto. También es otra característica. Déjala en paz. Y también tiene que ser en diálogos de globos de grito. ¿Verdad? Déjala en paz. Y también entre signos de admiración. Bueno, ahora sí. ¿Y qué creen que está diciendo Leonel? Mejor me voy, dice Leonel. Y lo vamos a, como es algo que está pensando, lo vamos a hacer en una nubecita, así. Mejor me voy. ¿Verdad? Igual entre signos de admiración. Mejor me voy. Ya se fue Leonel. En agradecimiento, la hormiga les enseñó a cultivar el maíz. Esa sería la última viñeta que vamos a hacer. Y aquí vamos a representar a un campesino ya sembrando el maíz. Y ustedes han visto a las personas que hablan con las plantas, ¿verdad que sí? Pues le está hablando con las plantas. Y va a decir, qué hermoso está mi maizal. Está mi maizal. Qué hermoso está mi maizal. Esto lo vamos a hacer en un globo de diálogo. Qué hermoso está mi maizal. Se lo está diciendo al maizal, por eso no lo puse como si fuera un pensamiento, porque lo está diciendo. Bueno, y ya acá vamos a ponerle fin. Terminamos. Terminamos nuestra historieta. ¿Verdad que es muy fácil hacerla? Nada más hay que tener presentes que hay que escribir carteles, que hay que dividir la historia en escenas y cada escena es una viñeta, que hay diferentes tipos de globos que expresan diferentes cosas, que hay onomatopeyas. Bueno, entonces espero que les haya sido de mucha ayuda poderme acompañar en hacer esta sencilla historieta y que ustedes puedan hacer algunas otras mucho más creativas. Me dio mucho gusto estar con ustedes, yo soy la maestra María y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.